En este episodio, te llevamos a un escenario aterrador, casi inimaginable. Un hombre llamado Norman Boala decidió jugar con fuego. Su fascinación con los felinos más peligrosos del planeta lo llevó a vivir con 5 de estos depredadores en el patio trasero de su hogar, entre ellos un imponente tigre siberiano de 650 libras y un joven león africano. Lo que para otros podría parecer una pesadilla, para Norman era la realidad que él mismo había creado. Su casa, rodeada de jaulas de metal y gritos salvajes, se convirtió en una bomba de tiempo. Y como en las historias más oscuras, esa bomba finalmente se estalló. Lo que te vamos a contar es el fatídico desenlace de una historia que parecía destinada a terminar en tragedia. Una historia que involucra no solo a un hombre y sus exóticos compañeros, sino también a una comunidad entera que vivía bajo la constante sombra del miedo. El terror de saber que esos animales letales estaban a solo unos metros de distancia. Sin embargo, antes de llegar al terrible final que puso fin a la vida de Norman, es esencial entender cómo se construyó este castillo de naipes. Un castillo donde los ladrillos eran la arrogancia y la obsesión de un hombre, y el viento que lo derribó fue la implacable naturaleza salvaje. La historia de Norman Boala no comienza en el día de su muerte en 2012. No, esta historia tiene raíces profundas que se extienden hasta una década antes, cuando su peligrosa obsesión por los gatos exóticos comenzó a tomar forma. A principios de 2004, Norman sintió una atracción inexplicable hacia los depredadores más grandes y mortales del reino animal. No le bastaba con admirarlos desde lejos o estudiarlos en libros. Él quería estar cerca de ellos, sentir su presencia, domesticarlos, o al menos intentarlo. Lo que comenzó como una curiosidad, rápidamente se convirtió en una adicción. Una adicción a lo salvaje, lo peligroso, lo prohibido. En su tranquila y pacífica comunidad de Ontario, Norman comenzó a recolectar estos gatos exóticos uno por uno. En un principio, los vecinos no prestaron demasiada atención. Parecía solo un tipo excéntrico con una fascinación poco común. Pero esa percepción cambió revisada cuando vieron el tamaño de las criaturas que Norman traía a su casa. En un barrio donde las personas estaban acostumbradas a ver gatos domésticos y perros corriendo libremente, de repente apareció un tigre siberiano de 650 libras, un león africano joven, un puma y otros 2 gatos salvajes que nadie pudo identificar con certeza. Aquello no era simplemente exótico, era aterrador. El miedo comenzó a apoderarse de los vecinos cuando se dieron cuenta de que esos animales, tan majestuosos como peligrosos, estaban a unos pocos metros de sus hogares. A pesar de que Norman mantenía las jaulas en un estado impecable, y sus protocolos de seguridad seguían estándares comparables a los de los zoológicos más renombrados, eso no era suficiente para calmar los nervios de las familias del vecindario. ¿Cómo podrían estar tranquilos sabiendo que esos depredadores podían desatar su furia en cualquier momento? Los niños que jugaban en las calles, los ancianos que paseaban a sus perros, las familias que vivían una vida tranquila y apacible, ahora sentían una constante amenaza acechando en el aire. Norman, sin embargo, no compartía esos temores. Para él, estos felinos no eran amenazas, sino compañeros. Estaba convencido de que su relación con ellos era especial, que había logrado una conexión única que lo colocaba fuera del peligro. Pero esta falsa sensación de seguridad fue justamente lo que lo llevó a subestimar el poder devastador de los instintos salvajes. Como presidente de la Asociación Canadiense de Propietarios de Animales Exóticos, Norman no solo conocía las leyes que le permitían tener esos animales, sino que también era un defensor ferviente de los derechos de las personas a poseer criaturas peligrosas. No había rincón de la ley que Norman no dominara, y por eso, a pesar de las constantes quejas de los vecinos, no había nada que ellos pudieran hacer legalmente para forzarlo a deshacerse de sus animales. El miedo y la impotencia se apoderaban de la comunidad, pero todo llegó a un punto crítico en un día fatídico cuando un joven niño de 10 años fue víctima de la feroz naturaleza de uno de los gatos de Norman. Él, que había viajado con sus padres desde Toronto, estaba emocionado por la oportunidad de conocer de cerca a un verdadero tigre siberiano para un proyecto escolar. Lleno de curiosidad y entusiasmo, se acercó demasiado a la jaula del tigre mientras tomaba fotos. La emoción del momento lo cegó, pero no al tigre. Sin previo aviso, el enorme depredador estiró una de sus potentes patas a través de los barrotes de la jaula, y en cuestión de segundos, rasgó el rostro y el cuello del niño con una brutalidad espeluznante. Los gritos del niño perforaron la calma habitual del vecindario. Fue un momento que nadie podría olvidar. Aunque el niño sobrevivió, las heridas eran devastadoras.
Las garras del tigre habían llegado a milímetros de su arteria carótida, y solo por un milagro no murió desangrado en el lugar. Su rostro quedó horriblemente desfigurado, con cicatrices que ninguna cirugía reconstructiva podría borrar. Su sonrisa infantil se transformó en una mueca permanente, y su vida cambió para siempre en ese instante. Este ataque fue la chispa que surgió una furia incontrolable entre los vecinos. Ya no se trataba solo de quejarse por la incomodidad de vivir cerca de animales peligrosos. Ahora era una cuestión de vida o muerte. Los vecinos, armados con el testimonio desgarrador del niño y las horribles cicatrices que llevaba, llevaron el caso a los tribunales, esperando que finalmente Norman fuera obligado a deshacerse de sus felinos. Sin embargo, y para asombro de todos, la ley seguía protegiendo a Norman. Cumplía con todas las regulaciones, tenía todos los permisos, y las inspecciones de las jaulas siempre salían impecables. Aunque el niño había sido gravemente herido, Norman no enfrentó ninguna consecuencia legal significativa. Este revés legal fue un golpe devastador para los vecinos, quienes se vieron obligados a aceptar que, al menos por el momento, no había nada que pudieran hacer para deshacerse de los depredadores de Norman. Sin embargo, su lucha no terminó allí. Continuaron presionando a las autoridades locales para cambiar las leyes y prohibir la posesión de animales peligrosos en zonas residenciales. Pero mientras tanto, Norman seguía con su vida, ajeno o indiferente al temor que causaba en su comunidad. Un año después del ataque al niño, Norman volvió a estar en el centro de una nueva controversia. Un vecino logró fotografiar a su joven león africano fuera de su jaula, jugando con los perros de Norman en el patio trasero. Este acto imprudente fue visto como una prueba de que Norman no estaba tomando en serio la seguridad. Aunque el león todavía era joven, seguía siendo un depredador formidable. Los vecinos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que algo aún más trágico sucediera. El incidente con el león fue suficiente para que el tribunal finalmente obligara a Norman a buscar un nuevo hogar para el león, el puma y los otros 3 gatos que tenía en su propiedad. Pero, increíblemente, Norman logró retener al tigre siberiano, el mismo tigre que había atacado al niño. Los vecinos estaban aterrorizados, y su frustración creció cuando se dieron cuenta de que, a pesar de todo, Norman seguía aferrado a su peligrosa colección. Durante los siguientes 2 años, los vecinos continuaron luchando para cambiar las leyes locales, con la esperanza de que finalmente se prohibiera la posesión de animales exóticos en propiedades residenciales. Mientras tanto, Norman seguía adelante, aparentemente invencible en su cruzada por mantener a su tigre. La situación se tornaba cada vez más tensa, y muchos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera una tragedia mayor. Esa tragedia finalmente llegó el 19 de mayo de 2012. Norman comenzó su día como siempre lo hacía. Alimentó a sus perros y luego se dirigió a la jaula de su tigre siberiano. La jaula del tigre era grande y espaciosa, equipada con paja, troncos y neumáticos para que el animal jugara. Sin embargo, había una pequeña jaula conectada a la más grande, que se usaba para aislar al tigre durante las horas de alimentación o limpieza. En un zoológico, el tigre habría sido alimentado en esta jaula más pequeña, para garantizar la seguridad de los cuidadores. Pero Norman, una vez más, subestimó el peligro. Con un cuenco de carne cruda de alce en la mano, Norman entró en la jaula grande y colocó la comida frente al tigre. Sin embargo, cometió un error fatal al darle la espalda al animal mientras intentaba salir de la jaula. En ese momento, el tigre lo vio como una presa vulnerable. Ignorando la carne de alce, el depredador siguió sus instintos y saltó sobre Norman con una velocidad y fuerza. El ataque fue brutal. En cuestión de segundos, el tigre derribó a Norman al suelo y lo inmovilizó con sus enormes patas. Con un mordisco letal en el cuello, casi le arrancó la garganta. El grito de Norman se ahogó rápidamente en un gorgoteo de sangre. Durante las siguientes 2 horas, el tigre devoró el cuerpo de Norman, comenzando por su cuello y torso, desgarrando carne y huesos con la precisión letal de un depredador alfa. El primo de Norman, quien había llegado de visita inesperadamente, fue el primero en descubrir la espantosa escena. Lo que encontró fue peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. El tigre, aún cubierto de sangre, seguía devorando los restos de su dueño. El primo entró en estado de shock y tuvo que ser hospitalizado. Finalmente, la muerte de Norman llevó a los cambios que los vecinos habían estado exigiendo durante tanto tiempo. Las leyes en Ontario fueron modificadas para prohibir la posesión de animales exóticos peligrosos en zonas residenciales.
Los felinos de Norman fueron vendidos a coleccionistas privados, y su propiedad fue desmantizada. Esta es una historia que nos deja una lección poderosa: la naturaleza no puede ser domesticada. Los instintos salvajes siempre prevalecen, y aquellos que intentan desafiarlos a menudo pagan con su vida. Si te ha impactado esta historia, no te pierdas los próximos episodios, donde exploraremos más relatos escalofriantes del reino animal. Suscríbete ahora, dale me gusta, y comenta. Estamos seguros de que no querrás perderte lo que viene. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido?